Dios te bendiga, amigo y hermano. Este es el ministerio Jesucristo es la respuesta y viene ya. El pastor Wilson Rondón Cigullén. En este momento estaré abordando el tema sobre el infierno y el lago de fuego y azufre. Acto seguido, aquí vemos lo que es el modelo de oración para aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Romanos capítulo 10, verso 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón tú crees para ser justo, mas con la boca tú confiesas para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y este es el día agradable del Señor, el día de tu salvación, amigo que me está observando a través de este video. Tú no sabes el día, la hora, el año y el mes en el cual la muerte te ha de sorprender. Esto es importante que tome en cuenta este aspecto tan relevante en la vida de una persona. Entonces, no podemos estar corriendo un alto riesgo y estando sin el seguro de vida eterna, que es lo que no está garantizando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que arrepentirse, hay que buscar de Dios, porque si la muerte nos sorprende en el pecado y en la maldad, entonces cerrará los ojos aquí en la tierra y lo abrirá en el mismo infierno, y allí entonces estará apartado de Dios por toda la eternidad. Este es el día agradable, este es el día que Dios ha hecho para que tu salvación sea una realidad. Así que estaré repitiendo esta oración, repítela después de mí, para que así puedas librarte de ese lugar de eterna condenación llamado el infierno y el lago de fuego y azufre. Repite después de mí estas palabras. Señor Jesucristo, me arrepiento y te pido perdón por mis pecados. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame y cambia todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu completamente. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás lo borres. Bautízame en Espíritu Santo y fuego y ayúdame a mantenerme firme en santidad, obediencia, oración, lectura bíblica y a congregarme en una iglesia del Evangelio completo. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Amén y amén. Si hiciste esta oración, entonces hay gozo en el reino celestial. ¿Por qué? Porque has tomado una decisión sumamente trascendental en tu vida. Es lo mejor que te puede pasar, haberte arrepentido y entregado tu vida a Jesucristo, el único que puede salvar nuestras almas eternas de ese lugar de condenación llamado el infierno y el lago de fuego, que es el tema precisamente que hoy estamos y vamos a desarrollar. Iniciamos. Ahí, como podemos observar, una imagen con lo que se figura es como almas en un lugar rojo, representado lo que es el infierno. Las palabras asociadas con infierno, Gehenna, en el Antiguo Testamento la palabra infierno es Geinón, que significa valle de Hinón. Este era un lugar ubicado al suroeste de Jerusalén. Una vez fue llamado Toheb en hebreo y derivó su origen de una palabra aramea que significa el lugar de la quema. En este lugar algunos reyes paganos practicaron el sacrificio de seres humanos por medio del fuego. Segunda de Crónicas, capítulo 28, el 3, 33, 6, Jeremías 7, 31, 32 al 25. En el Nuevo Testamento la palabra llegó a estar asociada con la destrucción por fuego. La palabra Gehenna se encuentra 12 veces en el Nuevo, 151 en el Nuevo Testamento, y cada una de estas es mencionada por Jesús en el Nuevo Testamento. Gehenna es usada como una condición y nunca como un lugar. Seguimos.
Hades. Esta palabra ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento y corresponde a la palabra en el Antiguo Testamento para Sheol. Jesús usa la palabra 4 veces en Mateo 11, 23, 16, 18, Lucas 10, 15, 16, 23. Las otras 6 veces ocurren en Hechos 2, 27, 31, Apocalipsis 1, 18 y 6, 8, 20, 13 al 14. Probablemente fue la morada subterránea de todos los muertos hasta el juicio. Estaba dividido en 2 departamentos, el paraíso o seno de Abraham para los buenos y Gehenna o infierno para los malos. En particular, en el registro de Lázaro y el hombre rico en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, este es el lugar de los muertos que son conscientes de su maldad. Entonces, en este apartado, quiero explicar que el infierno para la época antigua, en los tiempos del patriarca Abraham, existía lo que era el seno de Abraham y el infierno o Gehenna, que eran para los malos. Inmediatamente Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por nuestros pecados y maldades. Entonces, ese lugar llamado el seno de Abraham fue clausurado, que ya no era necesario, ya que Abraham, entonces, al momento de Jesucristo morir en la cruz del Calvario, pasa entonces al reino celestial. Amén. Seguimos. ¿Es el infierno un tormento eterno consciente? Existen algunos grupos de cristianos y muchos cultos que niegan la idea de que el infierno, en sentido general, significa eterno castigo consciente. Algunos sostienen que el eterno castigo de Dios es la aniquilación o la no existencia del infierno. Otros dicen que es temporal y que eventualmente todos serán salvos del infierno. El infierno expresado en fotos y video. Aquí en este film, en este pequeño video, se dice que en el año 2009, una mujer coreana artista, que estuvo teniendo una vigilia de oración de noche, fue visitada por Jesucristo, donde se le fue revelada una misión honorífica. Fue llevada al infierno, y fue cuando el Señor Jesucristo le dijo que dibujara cada preciso momento en que estuviesen pasando, para que el mundo supiese en qué lo que había allí. Estaba orando toda la noche, profundamente entregada al Señor. Puedo decir que estaba amando a Dios más que nunca. Esa misma noche, Jesús vino y me dijo, ven conmigo, te voy a enseñar las cosas más profundas del cielo. Yo pensaba que iba a visitar el cielo, pero ves, visitamos el infierno. Al seguir a Jesús, yo iba llorando de terror y miedo. Empecé a escuchar gritos, gemidos y lloro de sufrimiento. Jesús me dijo, escúchame, te tienes que enfocar solamente en mí, este es solamente el principio. Mucha gente tiene un mal concepto sobre el infierno. Son ilusos si piensas que si solo creen en Jesucristo, van a ir al cielo. Algunos hasta piensan que cuando mueran, no irán a ningún lugar, pero cuando estén entre las llamas del infierno, ahí, se acordarán del Dios vivo, de la oportunidad que Dios les dio. Iba caminando con gran terror, estaba experimentando el infierno a su máximo nivel. Aquí fue cuando la joven mujer coreana tuvo la experiencia de sentir el infierno, caminando por un peñasco, cuando de pronto cayó al primer pozo. Las almas son torturadas al extremo aquí, sin rencor ni remordimiento. Fuego consume los aires, gritos de tortura y terror abundan por la atmósfera. En este pozo, contiene cárceles, donde las mujeres son torturadas por sus tendencias sexuales en la tierra. Sus pensamientos corruptos las ataban sexualmente. Yo muré cuando a estas mujeres eran penetradas con espadas y flechas, torturadas sin parar, un acto violento por los demonios. ¡Sí, maldita!
Era un terror cuando miro que a este hombre le insertaban espadas en la boca, limpia y blasfemaba el nombre de Dios. Al caer al infierno, rápidamente eran encadenados, latigados como esclavos. Un gran terror se les miraba en el rostro. La separación de almas era su siguiente destino a la gran tortura. ¡Maldita! Demonios en forma de bestias, descuartizando a las almas que llegan cada minuto. Las almas condenadas gritaban sin parar, pedían por sus almas ser sueltas. Su dolor era tan feo que perdían el conocimiento. Estas son las almas donde se condenan por difamación. En la tierra, les gustaba insultar y ofender a la gente, especialmente el público. Los demonios los torturan de la misma manera. Juntan a las bestias y demonios cerca de ellos, burlándose y torturándolos enfrente de ellos. ¿Qué terror y pánico les produce a estas pobres almas? Condenada por siempre, maldita alma. Esto voy a torturar por siempre. Que no es muerto. Estoy cansado y deprimido. No hay ni un lugar donde tengo paz. He tratado de quitar el estrés tomando vino. Yo la quiero vivir. Como deseo morir ahorita. Yo creo que si me muero, todo estará en paz. Jamás de morir, vas a estar en paz, maldita. Te voy a torturar. Místicas. Infierno. Cielo o el infierno. Lo que determina tu alma es la vida que tuviste en la tierra, así como en el vientre de una madre. El género es determinado si será hombre o mujer. En el vientre del mundo se determinará dónde irá esa alma. Se dice que en el año 2009, una mujer coreana... Bien, entonces después de haber observado parte de este video acerca de lo que es esa experiencia que tuvo esa hermana coreana, es importante que lo llevemos a la consideración de la palabra santa de Dios. Tal vez la objeción más común es la de que un Dios amoroso nunca castigaría a las personas atormentándolas eternamente. Estamos de acuerdo en que Dios es amor, 1 de Juan 4:8, pero Él es también justo, Nehemías 9:32 al 33, 2 de Tesalonicenses 1:6 y eterno, Salmo 90, el verso 2, 1 de Tito 1:17, Timoteo. Dios castiga al hacedor de maldad, Isaías 11:13. Este castigo será eterno, pero la pregunta permanece. ¿Es este un lugar de tormento consciente o no? Existen versículos que pueden ser interpretados para sostener la idea de que los muertos no están conscientes, Eclesiastés 9:5, pero los muertos nada saben. Salmo 146:4, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Estos son buenos ejemplos. Otros versículos comparan a los muertos con el dormir. Hechos 13,
36, Primera de Corintios 15, 1 al 6. Pero en estos últimos versículos escasamente comparan la similitud entre la apariencia de los muertos y la apariencia de alguien durmiendo. Los muertos conscientes después de la muerte, los malvados, descienden vivos al Seol. Números 16, 30 al 33. Mas si el Señor hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación, lanzados a la oscuridad externa, con llanto y crujir de dientes. Mateo 8:12. Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando habla a los hijos del reino, se está refiriendo a los hijos del reino de las tinieblas, del pecado, a los hijos del reino de la mentira. Aquellos echados al fuego sufrirán conscientemente. Mateo 13, 41, 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Véase también Mateo 13, 50. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y el tercer ángel los hirió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 21, 8. El infierno es un lugar de castigo y de fuego inextinguible, eterno. Mateo 3, 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Infierno de fuego, Mateo 5, 22. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vea también Mateo 5, 29 al 30. Aquí estas preguntas que se han formulado al inicio de este estudio sobre el infierno y el lago de fuego y azufre, sobre si es un estado consciente y un estado permanente. Ciertamente las Escrituras, la palabra santa de Dios, dice que el infierno, el Seol en hebreo, es un lugar real, es un lugar consciente, es un lugar donde van las almas y que son atormentadas, y no es para sacarlo de ahí después de un tiempo, es simplemente porque ya han sido sometidos a la justicia de Dios por sus pecados, porque no tuvieron en poco las cosas que Dios les decía y no obedecieron la palabra de Dios, ni quisieron que sus vidas sean transformadas y cambiadas. Entonces, el infierno es un lugar temporal. Ciertamente el infierno es un lugar temporal, ya que las Escrituras nos habla acerca de lo que es el tribunal del gran trono blanco. En el tribunal del gran trono blanco, todos los que están en el infierno, en el Seol, en el Gehenna, en el Hades, en el mar, serán entregados en el día del gran juicio del gran trono blanco. Y esas almas que ya están condenadas de por sí, simplemente es para pasarle la causa y determinar por cuáles circunstancias se irá a la eternidad fuera de la presencia de Dios. La Escritura habla acerca de lo que es el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Infierno ardiente, Mateo 18, 8 al 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco, que teniendo dos manos o dos pies de ser echado en el fuego eterno.
Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Eso lo que significa esto es, cuando habla en estos términos, que si hay dos ojos, ser echado en el infierno, se está refiriendo a las obras de la carne. Que si hay algo que te está afectando tu vida espiritual con el Señor, ya sea la avaricia, el deseo sexual o el deseo de enriquecerte bajo cualquier modo, cualquier situación, entonces eso entra en lo que es un pecado carnal. Y esos pecados carnales que obedecen a ciertos principios, principalmente principios que están relacionados a la persona misma, entonces para enriquecerse y con sus pretensiones como tal, a Dios le desagrada ese tipo de cosas. Y eso trae como resultado que si no hay un cambio en la vida de esa persona, va a caer entonces con esa vida que no quiere cambiar en una de sus áreas, va a caer completamente a ese lugar de tormento. Y es lo que Dios quiere evitar, de que usted caiga en ese lugar de tormento eterno. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, Mateo 25:46, e irán estos al fuego eterno y los justos a la vida eterna. Aquí en este audio, que fue conseguido hace ya muchos años atrás, acá habla audio del infierno, investigación científica, característica del infierno según la Biblia. El infierno es un lugar real, físico y muy real. Aquí en este audio, que yo más adelante conjuntamente con este estudio le estaré compartiendo esta presentación para que así puedan por sus propios medios investigar. Hace unos años, unos científicos rusos estaban en kilómetros de profundidad, dijo, gloria a Dios. Continuamos. La palabra eterno o eterna en ambos lugares es aionios, que significa sin principio y fin. Lo que siempre ha sido y siempre será, sin principio, sin final, nunca cesará, será eterno. La palabra castigo es la palabra colasis, y esta significa castigar, con la implicación que resulta en severo sufrimiento, castigar, castigo. Lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que debemos de tomar como prioridad en nuestra vida, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, porque eso es lo que cuenta. Lo más importante de una persona alcanzar aquí en la tierra es la salvación de su alma. Y eso solamente lo logra con un arrepentimiento sincero y una búsqueda del Señor Jesucristo en obediencia y fidelidad. Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, Lázaro y el hombre rico. En esta historia del hombre rico y Lázaro, básicamente Lázaro es un hombre pobre que sufre durante su vida. El hombre rico es simplemente rico, ambos mueren, el hombre rico va al Hades y Lázaro va al seno de Abraham. Otro término que para paraíso en el Hades, el hombre rico levanta sus ojos y ve a Lázaro a lo lejos. Es importante que lean
este pasaje bíblico en el libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, para que puedan estudiar la historia acerca de Lázaro y el rico. Las parábolas ilustran la verdad. Si esta es una parábola, ¿qué simboliza la conciencia después de la muerte? ¿Qué simboliza además la agonía en llamas? ¿No son estas reales? Claro que sí, son reales. Los 3 infiernos, lugares de tormento, según la Biblia. Según la revelación bíblica, existen 3 tipos de infiernos. Esta es una realidad muy poco comprendida y en muchos casos no aceptada por diferentes tipos de religiones. ¿Cuántas veces aparece la palabra infierno en el Antiguo Testamento? Algunas personas se han hecho la idea de que el Antiguo Testamento no habla del infierno, ya que la palabra infierno casi no aparece en las Biblias de idioma español en comparación con la Biblia inglesa, King James Version, la versión del King James. La palabra infierno en el Antiguo Testamento aparece 54 veces, más en la Biblia versión española de 1865 aparece 42 veces. También 32 veces en la versión del 1909 y finalmente 13 veces en la Revelación o la versión Reina Valera de 1960. Eso es en cuanto a las versiones de las Biblias. Esta regresión numérica de la palabra infierno en la Biblia en español es la causa por la que muchas personas gradualmente hayan comenzado a negar de la doctrina del infierno desde las evidencias del Antiguo Testamento. La palabra infierno aparece 54 veces en el Antiguo Testamento. Existe solo una palabra hebrea que siempre fue traducida como infierno, y esta es la palabra Seol. Seol aparece en el texto Masoreta 65 veces. La concordancia de Strong define Seol de la siguiente manera: Sheol, de Hades o mundo de los muertos, como si fuera retiro subterráneo, sus accesorios y reclusos allí, tumba, Seol, pozo. Primer infierno, Sheol o Hades. Seol es una palabra hebrea que tiene 2 significados dependiendo del contexto. El primer significado es hueco o tumba, y el segundo significado es lugar espiritual de los muertos. Esta palabra en griego es Hades, por lo tanto el Seol y el Hades son lo mismo. El Seol se encuentra ubicado en el centro de la tierra. En el contexto espiritual, Seol, de acuerdo al Antiguo Testamento, era el lugar donde las almas de todas las personas, justos e impíos, llegaban después de la muerte. Génesis 44:29, Salmo 9:17, Lucas 23:43. El Nuevo Testamento nos aclara que el Seol o el Hades se encontraba dividido en 2 partes. Una parte superior donde moraban las almas de los justos y una parte profunda inferior donde eran recibidas las almas de los impíos. Lucas 16:26. Esto fue así antes de Jesucristo, ya que luego de la resurrección de Jesús, la Biblia menciona que el lugar de consuelo de las almas de los justos fue llevado por Jesús hasta el tercer cielo, donde Él reina sobre todos los justos. Efesios 4:8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La razón por la que todas las almas antes de Cristo iban al mismo lugar era porque el Antiguo Testamento todavía no existía una expiación perfecta por los pecados del hombre. En otras palabras, Jesús todavía no había muerto por los pecados de la humanidad. ¿Cómo es descrito el Seol en la Biblia? La Biblia siempre habla del Seol como un lugar abajo de la tierra, donde impera el calor y la sequedad. Por ejemplo, el justo Job dice, Job 24:19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. La evidencia bíblica muestra que el Seol se encontraba dividido en 2 lugares. Por lo tanto, el Seol tenía 2 niveles. En el primer nivel se encontraban los justos y en el lugar más profundo los injustos. Aquí podemos ver en esta gráfica, esta imagen, las posiciones
de ciertas revelaciones de cómo las almas van cayendo hacia ese lugar de tormento, del cual usted, amigo que me está observando en este video, puede librarse de ese lugar de tormento. El lugar más profundo era el lugar del tormentoso. Este era una realidad que los antiguos hombres de la Biblia conocían muy bien. Por ejemplo, el rey David declaró que a pesar de que va a terminar en el Seol como todos los demás, sin embargo, confesó que Dios lo ha librado, no del Seol, sino de lo más profundo del Seol, es decir, del lugar tormentoso. Salmo 86:13. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. También el rey David declaró que los malvados, después de morir físicamente, descenderían vivos sus almas al Seol. Salmo 55:15. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas. En medio de ello, la promesa de que las almas de los justos no habitarían en el Seol para siempre, lo vemos también en la Biblia. Salmo 16:9-10. Me alegro por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como hemos dicho antes, Hades es la palabra griega traducida en la Septuaginta, derivada de la palabra hebrea Seol. Entonces la palabra Hades la encontramos solamente en el Nuevo Testamento escrito en griego. La narración de Lázaro y el rico, contada por Jesús en Lucas 16:19, menciona que ambos, justos e injustos, luego de morir y salir del cuerpo, fueron en alma hacia el Hades, Seol. Lucas 16:23. Aquí podemos notar, por medio del relato de Jesús, los dos niveles en el Hades o Seol tenía. Recordemos que este relato es una historia verdadera, no es una parábola. Es decir, la historia del rico y Lázaro es una historia real que sucedió, que existió en la época posterior al patriarca Abraham. En la Biblia existen 13 parábolas en el Antiguo Testamento y cerca de 30 parábolas en el Nuevo Testamento. Más, en ninguna de todas esas parábolas los personajes tienen nombres reales. Por otra parte, en la narración de Jesús encontramos personajes reales como Lázaro, Abraham y Moisés. Si Jesús, que no ha muerto en la cruz todavía, está contando una historia verdadera, entonces estas tres personas, Abraham, Lázaro y el rico, bajaron al Seol o Hades, tal y como Jesús lo está declarando. Pero cabe recordar que el hombre rico se encontraba en la parte más profunda, en el lugar de castigo y tormento. Lucas 16:23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. ¿Puede existir tormento y llamas en el Seol, Hades? La evidencia bíblica demuestra que sí, y es una realidad muy clara. Para esto debemos recordar que los ángeles caídos son espíritus y muchos de ellos han sido encarcelados bajo tormentos de oscuridad, Judas 1:6. En este punto, muchas personas niegan la existencia de un lugar de castigo y tormento para las almas después de la muerte física, debido a que no logran aceptar la posibilidad de que un espíritu pueda experimentar toda clase de tormentos, como las llamas y otros. Pero la amplia evidencia bíblica demuestra efectivamente que aún en el Seol, la manifestación del poder de Dios se encuentra presente. Job 26:6. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Salmo 139:8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Todo el Antiguo Testamento nos habla del poder ardiente de la ira de Dios. La Biblia dice que la ira de Dios es un fuego consumidor. Quizá para describir a Dios airado se emplea un lenguaje figurado, pero lo que sí es real y cabe entender es lo terrible que es la ira de Dios con lo que castiga a los impíos. Isaías 30:27. Aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego consume.
La Biblia también menciona que Dios se encuentra irado con los impíos todos los días, y esto debido a la maldad de los pueblos. Salmos 7, 11 y 13. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. La Biblia menciona que la ira de Dios incluso llega hasta el Seol, en donde Dios manifiesta su castigo o su castigado para con los impíos, y lo hace con el fuego abrasador de su gran ira santa y divina. Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Por ende, es obvio aceptar que la ira de Dios se siga manifestando para con los impíos, aún en el Seol. Isaías capítulo 5, verso 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Toda la evidencia bíblica nos revela que aún en el Seol existe conciencia en las almas que han desechado la ley de Dios. Ezequiel 32, 21 y 24. De medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí Elán y toda su multitud por los alrededores de sus sepulcros, todos ellos cayeron muertos a espada, lo cual lo descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra. Y aún en lo más profundo de la tierra, la ira de Dios permanece presente en el Seol. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos que le testifiquen. No vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos. De esta manera resulta inaudito que muchas personas estén negando la existencia del primer infierno, lugar de castigo y tormento, ubicado hasta el día de hoy en el Seol o Hades, en el centro de la tierra. Y es que aún la escritura del Antiguo Testamento nos habla de la ira ardiente de Dios y del castigo que han de recibir los impíos que despreciaron la ley, incluso, por más asombroso que parezca, del castigo de fuego que recibirán todos aquellos que no rindan honor a Jesús, el Hijo de Dios. Salmo 2, 11 al 12. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Segundo infierno, Tártaro o abismo. La Biblia menciona el abismo como otro lugar infernal en el mundo espiritual. El abismo es mencionado más específicamente en el Nuevo Testamento. Este es un lugar reservado para ángeles caídos, espíritus inmundos y Satanás, mas no así para seres humanos. Podemos ver las imágenes de una persona de almas atormentadas. Y abrió el pozo del abismo y subió el humo del pozo como humo de un gran horno. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como que tienen poder los escorpiones de la tierra. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Según la referencia bíblica, el abismo se encuentra ubicado cerca del Seol o Hades. El profeta Isaías menciona que Satanás fue derribado por Dios hasta el abismo. El día que intentó rebelarse contra Dios, Isaías 14, 13 al 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En este lugar muchos de los ángeles caídos están presos. E incluso Satanás llegará a ser encarcelado un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, Satanás va a pasar 1000 años en aquel lugar durante el reinado milenial de Jesucristo en la tierra. Apocalipsis 20:13. Los espíritus inmundos que fueron expulsados por Jesús
2 endemoniados gadarenos, Mateo 8, 28 al 32, le rogaron a Jesús que no los enviara a abismo. Lucas 8, 27 al 30 y 31. Al llegar a ir a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y rogaban que no los mandase ir al abismo. La Biblia menciona que la bestia o anticristo literalmente subirá del abismo. Subirá del abismo para matar a los 2 testigos de Dios en la gran tribulación, Apocalipsis 11:7. También lo vemos en Apocalipsis 17:8. Por lo tanto, también podemos notar que el anticristo no es un simple ser humano usado por Satanás, sino más bien que es el demonio, muy probablemente Lucifer, personificado en un cuerpo. El versículo de 2 de Pedro 2:4, el apóstol dice que Dios arrojó a los ángeles que pecaron al infierno. En el griego del Nuevo Testamento, infierno es traducción de la palabra Gehenna, pero en 1 de Pedro, en versículo 4, la palabra griega usada es Tártaros, la cual significa abismo. Esto nos ayuda a entender que en el abismo es el segundo lugar infernal de cárcel y tormento para espíritus inmundos. Tercer infierno, lago de fuego. El tercer infierno o el lago de fuego proviene de la palabra griega Gehenna. Sin embargo, a su vez, la raíz de esta palabra proviene del hebreo Gai Ben Hinnom, que significa valle de Hinnom. Este valle en el tiempo de Jesús fue un lugar de donde se quemaban los desechos, tanto de animales muertos como de basura en general. Allí el fuego nunca se apagaba y los gusanos permanecían continuamente, puesto que todos los días aquel lugar recibía desechos para ser quemados. Mucha gente piensa que cuando Jesús habló del lago de fuego o infierno, no hablaba de un lugar de castigo eterno, sino simplemente del basurero de Hinnom en las afueras de la ciudad. Pero al afirmar aquello, es simplemente ignorar el resto del relato bíblico. El contexto, Jesús siempre utilizó comparaciones para enseñar de manera muy particular a la gente. Más de acuerdo a la Biblia, el Gehenna es el lugar de fuego. La palabra Gehenna fue usada por Jesús solamente para describir el lago de fuego de una manera que la gente pudiera entender. Por lo tanto, para Jesús, tanto Hinnom como lago de fuego son lo mismo. Aquí en este pasaje bíblico de Marcos 9, 43 al 44 está este particular. Bien. Es cuestión de estudiarlo, de analizarlo, para que puedan entender en ese sentido. Aquí vemos la conclusión. Podemos concluir entonces que bíblicamente existen 3 tipos de infiernos o lugares de tormento: el Seol, Hades; el Tártaros, abismo; y el Gehenna, lago de fuego. Gracias por su atención. Jesucristo es el único que puede librarte del infierno. Vamos ahora a hacer una oración final para así estar concluyendo con este momento de estudio bíblico en base al infierno y los 3 tipos de infiernos que existen. Padre Santo, Señor, en esta hora te alabo, te adoro, te exalto, te glorifico. Obra, Señor Dios, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra en obediencia, en paz, salvación, liberación y fortaleza. Llénanos de tu fuego y que esta palabra pueda llegar, Señor, a muchos lugares a nivel del mundo, Dios. Que sean miles, millones de personas que vean este mensaje para la gloria de tu nombre, Padre Santo, Dios. Gracias, Señor, te damos con tu preciosa sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario, en beneficio para nuestras almas, Señor. Gracias, 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 Dios. Bendice, Señor Dios, a los apartados, restáuralos, Señor Dios, reconcílialos, Señor Dios, y sana a los enfermos. Gracias, Padre Santo, Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordarte que, por favor, comparte este video, da like y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones y ayuda a que otros también puedan recibir esta enseñanza. Dios te bendiga más y recuerda que Jesucristo viene muy pronto. Bendiciones. Shalom.